Dios les bendiga en esta noche. Estamos ante ustedes para presentarles el estudio bíblico de la lección 5 de nuestro expositor, que es la visión del carnero y el macho cabrío. Ese es el título de la lección que vamos a presentar en este momento. Y el tema que vamos a tocar: Dios tiene un perfecto conocimiento de los acontecimientos futuros. Dios tiene un perfecto conocimiento de los acontecimientos futuros. Cuando hablamos de las profecías, mucha gente pues toma la profecía de una manera negativa y a veces la toman con temor y hablan con temor y tratan de evitar hablar sobre la profecía. Mucha gente especula sobre las cosas que tienen que ver con la profecía, usan para especulación. Pero la profecía nos está hablando sobre el plan de salvación y el plan que Dios tiene sobre el mundo y el control de Dios sobre todas las situaciones. Y cada uno de nosotros debemos de tener claro que el propósito de Dios al transmitir estos eventos proféticos es para dar fortaleza a la iglesia y fortalecer a cada uno de los miembros de la iglesia. También debemos de tener bien claro que Dios conoce todo lo que va a pasar, tiene un conocimiento pleno y conoce todo lo que va a pasar con los imperios del mundo, con todas las situaciones que nos rodean, y Dios tiene todo el conocimiento y conoce cada cosa que sucede en la humanidad. Eso es parte de lo que Dios quiere hacer con la profecía alrededor nuestro y hacerle esto. Y el propósito principal de ello es aumentar nuestra fe. O sea, el propósito de la profecía es que la fe del creyente se aumente. ¿Por qué que la fe del creyente se aumente? Porque el Señor ha prometido a nosotros cielo nuevo, tierra nueva, y al ver nosotros el cumplimiento de la profecía en la Biblia, de acuerdo a cómo nosotros sabemos que las promesas del Señor son ciertas y la palabra del Señor es cierta. Y de esta manera nosotros aumentamos nuestra fe. Dios tiene perfecto control de los eventos del futuro. Dios está controlando los eventos del futuro. En los momentos de cualquier crisis, en los momentos de cualquier situación, Dios siempre tiene control de todo. En la lección de hoy vamos a mirar cómo Dios se le revela a Daniel. Vamos a estar trabajando sobre el capítulo 8 del libro de Daniel, el capítulo que vamos a estar trabajando. Y usted puede ir a Apocalipsis 17:14, buscar el texto clave de esta clase. Dicen: peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están son llamados y elegidos fieles. Los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Así que usted sabe que esta es la promesa del Señor y debemos de crecer en la fe de que el Señor es Rey de reyes, Señor de señores y vencedor en toda batalla. La lección de hoy tiene los siguientes tópicos: la visión de Daniel en Susa, Dios provee un intérprete, que es la segunda parte, y el intérprete Gabriel, que sería la tercera parte de esta lección. Serían los 3 puntos que tenemos que tocar. Primero tenemos que ir a los primeros 2 versos, que son bien interesantes, que están en el libro de Daniel, capítulo 8, versos 1 y 2. Y vamos a mirar este primer verso para situar la lección, que usted se sitúe en la lección. Dice: en el tercer año del reinado del rey Belsasar, se apareció una visión a mí, Daniel, después de aquello que había aparecido antes. Daniel hace énfasis en este momento de la época en que esta visión le fue dada, y está hablando del reinado de Belsasar, que es el hijo de Nabucodonosor. Está hablando de su tercer año. Ya en unas lecciones anteriores hemos hablado de la pared, la escritura en la pared donde Belsasar es destronado y sacado por los medos persas. Esto fue antes de esa lección, estos sucesos pasaron antes. El libro de Daniel no tiene una cronología perfecta, o sea, no es un libro de sucesos cronológicos que va uno tras de otro, sino que Daniel identifica la fecha de los sucesos y están puestos de otra forma en la Biblia. Fíjense que Daniel habla bien claro
de la visión, así que está consciente de lo que está pasando, y para probar su conciencia de lo que está viendo, en el verso 2 dice dónde estaba situado, que estaba en Susan, que es la capital del reino, y estaba al lado de un río, y es para que usted entienda que él está consciente de lo que está pasando, no está traspuesto, está en la tierra y está viendo algo en un lugar preciso. O sea, mucha gente a veces cuando dice, tuve una visión pero no sé dónde estaba, él sabía dónde estaba, sabía qué conocimiento tenía, sabía lo que estaba sucediendo en ese momento. Así que la visión de Daniel nos prueba en el libro que él está consciente de lo que está pasando. No perdamos de vista en esta profecía que Dios quiere mostrarnos cómo son los reinos de la tierra. En la primera ocasión nos está mostrando la grandeza del rey con la estatua. En la segunda con las bestias nos está probando, ahí nos está presentando la crueldad de los reyes de la tierra, la crueldad de los gobiernos de la tierra. Y aquí nos va a mostrar dentro de dos puntos diferentes. Uno es el culto al hombre y el énfasis del poder político sobre las naciones, el poder político sobre la humanidad y el poder político sobre los hombres. Aquí va a hablar, presentarnos dentro de esto la fuerza del culto al hombre, o sea, cuando los poderes políticos sobre la faz de la tierra se convierten técnicamente en culto. Los políticos tienen seguidores que los siguen ciegamente, como si fueran dioses, no importa quién sea en ese partido, si usted pertenece a ese partido, usted es de ese partido desde que nació hasta que se murió, y eso se convierte en un culto religioso, una devoción religiosa. Aunque las personas no lo vean de esa manera es que existe esta devoción, y esta devoción se crea con el tiempo, y poco a poco se va creando esta devoción hasta que los hombres tienden a pensar en el partido como lo más grande que tienen a su alrededor y no razonan ni ven nada más que su partido y la posición de su partido. Dentro de la lección de hoy, en la visión, vamos a mirar la visión cuando él dice el verso 3, y alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Así fíjense que lo primero que es un carnero con 2 cuernos dentro de su visión, cuando se le presenta en Susa, que podemos describir que es la capital del imperio, que podemos describir que es una ciudad poderosa en esos momentos, y él está teniendo esta visión y está viendo el imperio medo-persa. El imperio medo-persa no existía en ese momento. O sea, los medos persas no existían, en ese momento no existía ese imperio. Los medos estaban en su tierra, los persas estaban en su tierra, estaban divididos. Más adelante esos 2 reinos se unen y hacen el ejército para tomar a Babilonia. Pero en el momento de esta visión, en el momento de esta visión, los medos y los persas no eran un reino unido, ni constituían un imperio. Y aquí él ve un reino de 2 cuernos que significa los medos persas, que son los reinos que vienen a tomar a Babilonia, que es el reino del rey Ciro. Que el rey Ciro, como ustedes saben, el Señor lo tocó para sacar la cautividad de el pueblo de Israel, de los hebreos en ese momento, sacarlo de la cautividad y volverlo a su tierra. El rey Ciro fue tocado por eso, de acuerdo a la profecía de la Biblia, se le explicó al rey Ciro y el rey Ciro dejó ir, pero eso fue ya cuando el rey persa había tomado ya el poder sobre Babilonia, que fue en el momento de la escritura en la pared. Esos 2 reinos se unen y se convierten en 2 reinos poderosos, bien poderosos, que se convierten en el segundo imperio sobre la faz de la tierra, que dominan gran parte de la tierra, que tienen gran parte de la tierra bajo su dominio. Y aquí habla de que hay un cuerno que era más alto que él, porque el gobierno de los medos persas, pues los medos dominaron sobre los persas técnicamente, porque los gobernantes fueron de los medos, los medos no querían el gobierno, pero los persas se quedaron con el gobierno, y Ciro dominó, el cuerno que se llama grande, dominó
a los persas. En ese momento, bajo los persas, dominó ese reino de los persas y se convierte en el cuerno grande que aparece ahí, y son dos reinos, uno más fuerte y uno más débil, pero se unieron para lograr dominar a Babilonia. Dentro de la escritura, cuando usted mira con claridad, va a ver claramente que se fue un cruel momento. Allá lo vemos como una bestia y aquí lo vemos como un dominio político, y lo vemos de esta manera. Miramos más adelante y vamos a encontrarnos con el segundo reino. La visión después del segundo reino aparece en el verso 8. Cuando 5 al 8, cuando vamos a ver el segundo reino. Mientras él estaba mirando el segundo reino, del macho cabrío apareció otro carnero. Un carnero que se levantó, que quebró, que tenía los cuernos también, y vamos a mirar aquí a los griegos con Alejandro Magno. Alejandro Magno es descrito como el imperio griego bajo el liderazgo de Alejandro, que fue quien obtuvo dominó a los persas, domina la tierra y domina grandemente este territorio. Los medos persas eran Nabucodonosor el primer imperio, los medos persas el segundo, y los griegos con Alejandro dominan el tercero. Estos son los gobiernos que están sobre la faz de la tierra, representados en estas bestias que aparecen aquí, dentro de esto. Bajo el liderazgo de Alejandro, el imperio griego fue tan impetuoso como aparece en la Biblia, de una manera increíble. Dominó grande parte de Asia, grande parte del Mediterráneo, parte de Israel, la tierra de Israel. Dentro de este imperio se dieron muchas cosas. Dentro de ese imperio se dieron muchas cosas. Dentro de este imperio, y para que ustedes vean, es donde entra técnicamente nuevamente la blasfemación, donde el templo del Señor, el imperio de los griegos, viene uno de los griegos, parte de los griegos, y sacrifican cerdo en el altar del Señor. Degradan las cosas de Dios, degradan el culto de Dios, y empiezan una persecución contra las religiones para establecer una religión general en el pueblo. Alejandro tenía la idea de una religión central del pueblo griego para dominar las naciones a través de la religión central que él quería establecer. Por lo menos los persas tuvieron esta misma idea, pero no la lograron hacer. Alejandro trató de hacer esto, pero tuvo una problemática, que murió joven. Muchos dicen que fue asesinado, otros dicen que murió de fiebre, otros dicen que a los 30 y pico de años murió Alejandro, un hombre joven, vigoroso, un gran guerrero. Dicen eso. De esa manera Alejandro desaparece bajo el dominio de Alejandro. A los 32 años Alejandro desaparece, muere. La historia dice que muere de fiebre. En algunas leyendas se lee que fue envenenado por sus hombres y dividieron el reino en 4 partes. Ya usted va a ver que aquí aparecen los 4 cuernos que aparecen en esa bestia, representan los 4 reinos que están aquí. Usted siga la lectura bíblica, va a seguir la lectura bíblica. En la lectura bíblica va a ver el detalle de lo que le estoy contando. No tenemos tanto tiempo para estar sobre la lectura, sino le estoy dando la explicación para que usted vaya a la lectura bíblica con calma, la lea y mire nuevamente lo que le estamos diciendo. Alejandro, con su conquista, cambió la cultura del mundo. Alejandro cambió la cultura del mundo. El sistema democrático, el sistema de política, las cámaras de comercio, todas estas cosas vienen de los griegos. Las leyes, los parlamentos, todas estas cosas vienen de la cultura griega. Alejandro, con su política, cambió esto.
Ciro, también el pueblo de Ciro hizo otros cambios también culturales dentro de la religión y otros cambios, pero el imperio que más ha influido sobre el mundo ha sido el imperio griego. Para más entender, ustedes tienen que entender que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Fue escrito totalmente en griego porque era el lenguaje. Alejandro logró que la lengua que tuviera todos los territorios de él fuera la griega. Y toda Asia, hasta Roma y parte de la India tenían ese idioma griego. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Fíjense la influencia que tuvo Alejandro con su poco tiempo de su reinado y su poca edad, su corta edad, 32 años. Él logró que su imperio todavía permanezca parte de él sobre la tierra. Él logró también que la Biblia, el Antiguo Testamento, fuera traducido al idioma griego. Por eso tenemos la versión del Antiguo Testamento en griego, porque él también logró, porque era amante de las letras, amante del conocimiento, y copiaba mucho de las culturas que le seguían. Alejandro hizo unos grandes cambios en la Biblia, hubo unos grandes cambios en los pueblos, unos grandes cambios en la mentalidad. La forma de combate, la forma de pelea, la forma de guerra que se utiliza en la actualidad, que se utilizaba en la actualidad, que ya ha ido cambiando en estos tiempos, tenemos otra forma, fue la misma forma que Alejandro utilizó para someter los pueblos. Él, en la época de Alejandro, también nacen los macabeos dentro del pueblo de Israel, porque son gente que se levanta para pelear y resistir la imposición del régimen de Alejandro y de la religión pagana en Israel. Ahí nacen los macabeos, que son un pueblo, unos judíos que se toman la libertad de atacar y crean un nuevo estilo de guerra, un estilo nuevo de batalla para debilitar las fuerzas de Alejandro en la cercanía de Jerusalén o el territorio de Jerusalén. Ellos fueron de una manera poderosa y fuerte. Dentro de esta parte, Dios provee un intérprete. Cuando Dios le da la visión a Daniel, Daniel se confunde, como cualquiera que tiene una visión de esta manera, se confunde un poco y no tenía qué hacer. No tenía cómo hacer. Es la primera vez que un ángel se identifica dentro de la palabra del Señor, se identifica el ángel Gabriel, que viene a ser el intérprete de este sueño, el intérprete que Dios le da para que le explique todo lo que yo le he explicado anteriormente, que estas eran las naciones, que Dios le está hablando al pueblo, que Dios siempre, no importa la situación, siempre está hablándole al pueblo y siempre tiene una voz para el pueblo. Daniel, por primera vez, en el capítulo 5, del 15 al 16, se encuentra con este ángel, que este ángel le da a él la oportunidad de entender la profecía, no de entenderla completa, porque si usted va a las últimas líneas de ese capítulo, se va a dar cuenta que Daniel, el verso 2, 26 y 27, usted lo va a leer, se va a dar cuenta que Daniel no todo lo entendió, no todo lo comprendió, porque no entendía lo que iba a pasar en el futuro, no sabía lo que iba a pasar en el futuro, no sabía cómo era el futuro, pero Dios le está revelando no para él, sino para nosotros, para que nuestra fe crezca cuál es el futuro. Un gobernante del futuro, Daniel lo ve como un gran gobernante. Nosotros tenemos que saber que Daniel ve el gobierno divino también manifestarse en su visión. Ve cómo Dios se manifiesta en su gobierno divino y cuál es la manera en que el gobierno de Dios va a ser levantado en esos últimos tiempos. No solamente va a hablar sobre el gobierno de la tierra, sino que está viendo que va a hablar sobre el gobierno divino, cómo Dios va a establecer su reino y a desmenuzar los gobiernos de la tierra, y cómo el gobierno de la tierra va a asumir la posición de Dios sobre la faz de la tierra, llamado por nosotros el anticristo y representado por el anticristo. Daniel ve la destrucción de esos gobiernos. Daniel ve que Jesucristo es el que viene a destruir eso. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ese es el tema de nosotros. Jesucristo nos va a liberar de todo este gobierno humano. Este gobierno, lo que estamos pasando en estos momentos, lo tenemos que poner en las manos del Señor.
la carga que estamos recibiendo en este momento, la iglesia debe fortalecer pensando en que Cristo viene pronto. Él se acerca, Él está cerca de cada uno de nosotros y nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos. Gracias, Dios les bendiga. Ajá.